Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes del curso de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos toca hablar un poquito sobre el Regnum Animalia, es decir, los animales. Y vamos a empezar hablando por un grupo de organismos a los que denominamos protostomados y otros grupos que normalmente se ubican dentro de los invertebrados. Recordando que la división del reino animal entre vertebrados e invertebrados es una división torpe en realidad, porque hace una división de todo un reino en base a nada más una característica de si tienen o no tienen huesos. Y entonces eso no es una clasificación que podamos decir que es eh, adecuada, pero como es clásica, entonces podemos todavía pensarlo así, recordando que hay muchas otras formas en que realmente podemos dividir al reino animal. Entonces, principalmente lo que voy a hacer es repasar algunas características de los grupos principales con ustedes para que los puedan leer en su libro de texto. Recordando el árbol filogenético de los tres dominios, bacteria, arquea y eucaria. Ya hemos pasado por todos estos grupos y finalmente llegamos a la línea que va a ir por un lado a los omebozoos como grupo hermano y a los opistocontos. De nuevo recuérdoles, los opistocontos son aquellos que tienen células flageladas cuyo flagelo es solo uno y se encuentra en la parte posterior de la célula según el movimiento de dirección en que se mueve la célula. Entonces en el extremo posterior quedaría ese flagelo si lo tienen. Y por eso a estos los llamamos opistocontos. En el grupo de opistoconta, en el taxón opistoconta, vamos a tener entonces cuanoflagelados y metazoos o animales pluricelulares. Si nos venimos ya aquí, vean que este grupo uniconto se divide en dos grupos. El primero da hacia los ramicristales, que son un grupo de amebozoos, eh, que podemos llamar los amebozoos clásicos. Perdón, voy a quitar esto por aquí un momentito. Ven acá. Bifurca hacia los amebozoos o ramicristales. Y el otro grupo vuelve a bifurcar en una línea de evolución que llevó hacia el regnum fungi o los hongos, que ya los cubrimos, y un grupo especial de amebas que se llaman las amebas nucleáridas, porque son amebas que tienen pseudópodos, pero tienen flagelos. También son un grupo extraño de amebas que entonces están aquí como grupo hermano con ancestro común al grupo de los hongos o fungi. Y finalmente la otra última línea de evolución, ¿verdad? Vemos que va subiendo aquí hacia grupos como los ictiospóreos, los cuanoflagelados, que son el grupo hermano lateral de los metazoos o animales. Y repito, tienen los opistocontos como características generales, además de que son unicontos, la posición de ese flagelo si es que se presenta, y la secuencia común del factor de elongación alfa 1, que obviamente es una proteína, y la presencia de crestas aplanadas en las mitocondrias. Bien. Aquí tenemos un árbol evolutivo muy simplificado del reino animal. Entonces vemos que de esa línea de evolución que llevó hacia los animales hay una línea que bifurca hacia la cual no tenemos simetría ni tenemos tejidos verdaderos como tales, ¿verdad? Esa línea de evolución va a llevar hacia el filum porífera o las esponjas. El resto desarrollan tejidos verdaderos. Dentro de estos que desarrollan tejidos verdaderos, vamos a ir a los que desarrollaron simetría radial, es decir, simetría más en forma circular. Y ahí tenemos a los filunidaria, donde están los corales, las medusas, las anémonas de mar y los netóforos, a los que llamamos medusas peine, ¿verdad? El resto desarrolló simetría bilateral. ¿Qué es simetría bilateral? Bueno, poder dividir el cuerpo en dos mitades. Esos de simetría bilateral después los vamos a dividir en protóstomos y deuteróstomos. Protóstomos son los que desarrollan primero la boca y después el ano. Deuterostomos son los que desarrollan primero el ano y después la boca. Los protostomos se dividen en dos grandes grupos, los ecdyzoos y los lofotrocozoos. No se fijen muchísimo aquí en estos puntos donde están las llaves porque están mal colocadas en este esquema. Los que son ecdyzoos son los que tienen cutícula y tienen que hacer muda, tienen que cambiar esa cutícula. Ahí tenemos, por ejemplo, entre los grupos principales, el filum nematoda o los gusanos nemátodos redondos y el filum arthrópoda, que es el más biodiverso de este grupo animal, y donde tenemos los insectos, los arácnidos, los crustáceos. El otro grupo de protostomos son los lofotrocozoos. Tienen una larva especial que se llama larva trocófora. Y ahí tenemos los anélidos, los moluscos, ¿verdad? Eh, Luego tenemos los deuteróstomos finalmente. Y en los deuteróstomos tenemos dos grandes grupos. El filum equinodermata
que son las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar, etcétera. Y los cordados, que son los que tienen un notocordio que pueden o no perder después. Y vamos a ir desde los anfioxos hasta los vertebrados. Entonces veamos esta información. A veces, difícil creer que todos los animales, desde las aves hasta las iguanas, las mariposas o los monos, tienen el mismo origen. A ver, ahora sí. Puede resultar difícil creer que todos estos animales proceden de aquellas primeras células que vivieron hace miles de millones de años en los mares de la Tierra primitiva. Sin embargo, esta es la conclusión principal de la teoría de la evolución de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Esta teoría afirma que todas las formas de vida terrestre tienen un origen común. A lo largo de millones de años, los seres vivos han ido adoptando diferentes estructuras para poder sobrevivir en los distintos ambientes. Existen seres tan dispares como los delfines, las águilas o las tortugas. Los animales. De entre todos los seres vivos, los animales se caracterizan por alimentarse de compuestos orgánicos, es decir, de seres vivos. Las plantas, por el contrario, son capaces de fabricar esos compuestos orgánicos mediante el proceso de fotosíntesis. El hecho de que las plantas puedan fabricar su propio alimento y los animales no, hace que las primeras suelan ser inmóviles, mientras que los animales necesitan moverse para buscar su alimento y por eso han desarrollado diversas formas de locomoción, como las patas, las alas o las aletas. Protozoos o animales unicelulares. Los protozoos son animales microscópicos, compuestos de una sola célula. Viven en aguas marinas, en aguas terrestres, en tierra firme y dentro de otros organismos a los que pueden causar enfermedades. Aunque estos animales no tienen tejidos diferenciados, pueden ser bastante complejos y han desarrollado distintas formas de movimiento. Algunos utilizan flagelos largos para moverse. Otros tienen pseudópodos como las amebas. También hay protozoos que tienen multitud de pequeños pelillos que les permiten moverse. Es el caso del paramecio. Otros son parásitos y tienen una gran capacidad de reproducción. Animales pluricelulares o metazoos. Los metazoos son animales que tienen muchas células. Estas células están organizadas formando tejidos que cumplen distintas funciones. Las esponjas son los animales pluricelulares más sencillos que se conocen. Viven en el agua, normalmente agua de mar, y están fijos. Para alimentarse, hacen pasar el agua a través de unos poros y así captan su alimento. El siguiente grupo en la escala de complejidad son los celentéreos, animales como las hidras y las medusas, con un solo orificio que sirve de boca y ano. Hay una enorme cantidad de gusanos. Son blandos y no tienen ninguna concha o esqueleto apreciables. Se dividen en 3 grupos dependiendo de su complejidad. Tenemos los que son alargados, blandos y aplastados, como esta tenia. También hay gusanos cilíndricos con boca y ano, como la lombriz intestinal. Los anélidos
Se llaman así porque tienen el cuerpo dividido en anillos, como esta lombriz de tierra. Más evolucionados son los moluscos, que también tienen cuerpo blando, pero muchas veces está cubierto con una concha. La ausencia de patas hace que se muevan de forma muy peculiar. En este grupo están los caracoles, que tienen la concha en espiral y pueden ser acuáticos o terrestres. La almeja y el mejillón también son moluscos, son acuáticos y tienen una concha dividida en dos partes. Hay moluscos más grandes como los calamares, las sepias o los pulpos. No tienen concha sino una cubierta cartilaginosa. También tienen dos ojos muy perfectos. Más complejos son los equinodermos. A este grupo pertenecen la estrella de mar, los lirios de mar y también el erizo de mar. Este animal con tantas patas pertenece al grupo de los artrópodos, el más numeroso de todos. Están divididos en partes y tienen una cubierta rígida. A este grupo pertenecen las arañas, que tienen el cuerpo dividido en dos partes y 4 pares de patas. Están emparentadas con los escorpiones. De aspecto parecido, pero generalmente de vida acuática, son los crustáceos, que tienen respiración branquial. A este grupo pertenecen desde los langostinos a los percebes. Otros artrópodos, como este ciempiés o la escolopendra, son terrestres y tienen el tronco dividido en anillos con 1 o 2 pares de patas por anillo. Los insectos son los artrópodos más evolucionados. Han alcanzado una gran expansión en el medio terrestre, debido sobre todo a sus alas, su aparato bucal muy adaptable y la elevada organización de su sistema nervioso. De hecho, hay más de 1 millón de especies clasificadas. Su cuerpo se divide en 3 partes y también tienen 3 pares de patas. Los cordados. Los animales más evolucionados son los cordados, que tienen un esqueleto interno y vivo. Los cordados son animales con el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola. Tienen muy desarrollado el sistema nervioso. En este grupo están animales tan diferentes como las aves, los peces, los reptiles o los mamíferos. Los vertebrados o cordados superiores también tienen esqueleto en sus extremidades. Los vertebrados tienen columna vertebral, con un cráneo que protege el cerebro. Los peces tienen mandíbulas y aletas pares. Son acuáticos y respiran por branquias, y hay una increíble variedad de ellos. Los anfibios son los primeros vertebrados que abordan la conquista del medio terrestre. Desarrollan pulmones y unas glándulas que mantienen húmeda la piel, pero sus huevos todavía se desarrollan en el agua y se convierten en adultos por una metamorfosis. Los reptiles tienen escamas en la piel para evitar la pérdida de agua. Pueden ser tan diferentes como las iguanas, las tortugas o las serpientes. Las aves están muy relacionadas con los reptiles. Sus características más peculiares son las alas y las plumas, que les sirven para el vuelo y también para mantener la temperatura del cuerpo. Los mamíferos son los vertebrados más evolucionados. Su piel interviene en la alimentación de las crías y les ayuda a mantener la temperatura del cuerpo, entre otras cosas. Su cabeza tiene una gran capacidad craneal. También tienen un aparato fonador que produce sonidos. Los mamíferos tienen formas distintas como los lobos, las ballenas, los murciélagos, elefantes, canguros, jirafas y el hombre, entre otros.
Bueno, después de este pequeño survey por la biodiversidad animal, vamos entonces a repasar algunas características de ellos, de estos grupos. Bueno, esto representa lo que estábamos hablando de la definición de los protóstomos entre Lophotrochozoos y Ecdyzoos. Aquí está un poquito mejor representado. Hay más grupos, pero vean que dentro de los Lophotrochozoos tenemos los rotíferos, los platelmintos, los anélidos, los moluscos. Dentro de los Ecdyzoos, los nematodos, onicóforos, tardígrados y artrópodos, ¿verdad? Vean que los artrópodos se caracterizan por tener los miembros articulados, o sea, las patas en segmentos móviles, ¿verdad? Con articulaciones. Grupos hermanos aquí son los tardígrados y los onicóforos. Los nematodos son pseudocelomados, es decir, la cavidad del cuerpo interna no es completa, pero se dice que tienen un pseudoceloma. Luego vean que tenemos otros grupos que tienen el celoma reducido, como los moluscos, o que no poseen celoma, como los platelmintos, por ejemplo. Algunos que tienen el cuerpo segmentado, como los anélidos. Y el resto, pues va a tener cavidad corporal verdadera es decir, son celomados. Aquí comparamos entre los protóstomos y los deuteróstomos. Vean que los protóstomos, el embrión tiene clivaje. El clivaje es la división de las células del cigoto, ¿verdad? Para producir más células y producir el embrión. Clivaje en espiral. En cambio, en los deuteróstomos el clivaje es radial, ¿verdad? Vean que en los protóstomos el endodermo usualmente se forma a partir de un blastómero, de una celulita que se llama 4D. En cambio, en los deuteróstomos el endodermo se forma a partir de unas bolsitas que salen del enterocelo, es decir, de lo que va a ser el intestino, pero en los vertebrados no, en los vertebrados no son enterocelomados. Otras diferencias. Si hay protóstomos que son celomados, o sea que tienen cavidad corporal verdadera, el celoma se forma como una cavidad que va a aparecer en el mesodermo, ¿verdad? Entonces se dice que tienen esquizocele o esquizoceloma. Y en los deuteróstomos, todos los celomados se van a producir el celoma por fusión de bolsitas que salen del enterocele o del futuro intestino. En todos ocurre eso, excepto en los vertebrados. Los vertebrados, curiosamente, al igual que los protostomados, son esquizocelomados. Y luego en los protostomados tenemos que se forma primero la boca y después el ano, que son las dos cavidades que dan al exterior del tubo digestivo. En cambio, en los deuteróstomos primero se forma el ano y después se forma la boca. Aquí tenemos otra vez esa división interesante. Vean que a partir de un ancestro Lophotrochozoo evolucionaron todos estos grupos. Estos de aquí para acá tienen el lofóforo. Es decir, el lofóforo es una estructura a manera de vellosidades o tentáculos, ¿verdad? Que cumple funciones para la alimentación en esas larvas. Vean que no tenemos eso en platelmintes y frutíferos. Pero que sí tienen lofóforos son los lofoforados, como los brizolos, los braquiópodos, los forónidos. Y luego hay otros que tienen clivaje espiral, se mueven activamente, ¿verdad? Y ahí tenemos los nemerteos, los que tienen el cuerpo segmentado, como los anélidos, y luego tenemos los moluscos. Vean que los anélidos están relacionados con los moluscos. Y todos estos los vamos a traer como organismos que vienen de un ancestro Lophotrochozoo y que tienen 3 capas embrionarias, es decir, endodermo, ectodermo y mesodermo. Por lo tanto, si tienen 3 capas embrionarias, los vamos a llamar triblásticos. Estos son organismos triblásticos. La larva trocófora de los locotrofozoos la tenemos aquí. Vean que este es el penacho que les decía, se llama lofóforo. La larva trocófora es común en todos los locotrofozoos, tiene simetría bilateral, tiene 2 bandas de cilios en la zona media, ¿verdad? Presenta un lofóforo en muchos de ellos, que es este mechón de cilios en la zona bucal, que les decía tiene función alimenticia. Y los encontramos, estas larvas trocóforas, en molusca, Phylum Mollusca o Molluscus, Phylum Annelida o Anélidos, gusanos anillados, Phylum Nemertea, Phylum Sipuncula y otros relacionados están relacionados con los platelmintos. Aquí vemos un diagrama de la larva trocófora, ¿verdad? En donde tenemos aquí la boca, aquí el ano, podemos tener un lofóforo, tenemos bandas ciliares medias. Y vean que la larva trocófora, que es bilateral, va creciendo así, por ejemplo, en segmentos, por ejemplo, si vemos el caso de los anélidos, ¿verdad? Lo cual dijimos que eran grupos relacionados. El otro gran grupo de los protostomados son los ecdyzoos. Ellos crecen adentro de una armadura de un exoesqueleto duro
Y entonces tienen hormonas que cuando ellos están grandes inducen a la muda. Tienen que salir de de ese armatoste y formar una nueva, pues un nuevo exoesqueleto. Esos son los ecdizoos. Entonces se caracterizan los ecdizoos porque tienen ese exoesqueleto, perdón, o cutícula. ¿A quiénes tenemos ahí? Phylum Chinorrhinca, Phylum Priapulida, Phylum Ketognata, Phylum Nematomorpha, Phylum Nematoda, los gusanos redondos, Phylum Unicofora, los unicóforos, Phylum Tardigrada, los tardigrados osos de agua. Y vean que aquí tenemos la sinapomorfia de tener extremidades o apéndices corporales segmentados, y esos son el Phylum Arthropoda, dentro de los que tenemos a los crustáceos, los hexápodos o insectos, los miriápodos y los quelicerados o arácnidos, ¿verdad? Aquí tenemos toda esa diversidad de animalillos que son del grupo de los ecdyzoos. En cuanto a celomas, bueno, el celoma es la cavidad corporal. Vean que tenemos animales acelomados como los platilmintos, no tienen cavidad corporal. Esto que está aquí es la cavidad del intestino, no cuenta porque es todo al exterior. Tenemos animales pseudocelomados. ¿Qué es pseudoceloma? Hay una cavidad corporal, pero no está totalmente tapizada por un tejido, ¿verdad? Por un tejido que es como un tapiz, ¿verdad? Se llama un peritoneo, no está totalmente tapizado por peritoneo, entonces decimos que es un celoma no completo, es un pseudoceloma, por ejemplo en los nematodos o gusanos redondos. Y luego tenemos los eucelomados o celomados verdaderos, en donde está la cavidad corporal, pero vean que toda la cavidad corporal está tapizada por una capa de tejido que se llama peritoneo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a los anélidos, nosotros también somos eucelomados. Si yo puedo dividir el cuerpo de un animal en partes correspondientes, así que sean como tajadas, como cuñas, ¿verdad? Que me forman una estructura así como circular, como radial, pues se llama simetría radial. Hay simetría esferoidal. Si yo puedo dividir el cuerpo en dos partes longitudinales correspondientes, entonces es simetría bilateral. Y hay animales como las esponjas o como otros animales pequeñitos, poco conocidos como los placozoos, que entonces esos no tienen simetría, son asimétricos, ¿verdad? Depende de la simetría. Aquí tenemos simetría radial, simetría bilateral, entonces yo puedo tener planos, plano dorsal, plano posterior, plano anterior, plano ventral, ¿verdad? Plano sagital, plano transverso, plano ventral se ve por abajo, plano anterior donde está la cabeza, plano posterior donde está la cola, lo mismo en el humano, ¿verdad? Anterior, posterior, superior, inferior, qué sé yo, plano frontal, plano transversal, esos son los diferentes planos en que yo puedo dividir el cuerpo de un animal, depende de su simetría. Una tendencia evolutiva en el reino animal es que algunos animales presentan metamerismo. ¿Qué es metamerismo? Dividir el cuerpo en segmentos. A la hora de dividir el cuerpo en segmentos, esto da origen a plasticidad evolutiva, porque cada segmento puede dividirse en partes distintas y desarrollar funciones o habilidades distintas. Tres filos animales, principalmente tres filas, desarrollaron este metamerismo: los anélidos o gusanos anillados, los artrópodos y los cordados. Todos estos tres tienen metamerismo, ¿verdad? Bueno, esto sigue siendo, para repasar, la misma subdivisión que ya vimos anteriormente. Ahí se lo pueden repasar. Las capas embrionarias, recuerden que pueden ser diblásticos o triblásticos los animales. Triblásticos son los que tenemos tres capas: endodermo, ectodermo y mesodermo. Y esta filmina no la voy a explicar mucho porque ya la habíamos explicado en un tema anterior. Bueno, grupo hermano de los metazoos, dijimos, son los coanoflagelados, que pertenecen al regnum protista, ¿verdad? Los coanoflagelados son animalitos, muchos de ellos son coloniales, ¿verdad? Pero si analizamos la estructura de un coanoflagelado, vemos que es una célula que tiene un cuello de microvellosidades y tiene flagelos o filamentos que sirven para toda esta estructura para atraer el alimento. Se parecen un montón a unas células de las esponjas que son los coanocitos. Prácticamente es lo mismo. O sea que podemos decir que las esponjas son un paso más allá de los coanoflagelados. Las esponjas ya pertenecen al reino animal. Aquí vemos Salpingoeca, que es un coanoflagelado. Vean qué parecido los coanoflagelados a los coanocitos de las
de las esponjas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que realmente la relación evolutiva es sorprendente. Aquí tenemos Codosiga, por ejemplo, que es colonial. Entonces vean que de un pedúnculo salen las células, ¿verdad? Las células que tienen la parte celular, la testa, y en la testa tienen el collarcito o collarillo de microvellosidades, ¿verdad? Y para traer el alimento, aquí vemos una fotografía real. Y entonces vean cómo de un ancestro común, ¿verdad? Van surgiendo, bueno, esta línea evolutiva que va a los cuanoflagelados unicelulares, los cuanoflagelados coloniales, muchos grupos extintos, y vean que por aquí salen las esponjas y luego la línea hacia el resto de los animales. Por lo tanto, los cuanoflagelados, así como dijimos las algas eh, carófitas eran el grupo hermano dentro de protistas para las plantas de tierra, los cuanoflagelados son el grupo hermano dentro de el regnum protista para el regnum animalia o los animales. Primer filo que vamos a analizar, estamos aquí, se llama el filum Placozoa. Los placozoos no se conocían hasta hace unas décadas atrás. Se conoce una única especie por el momento, que es Trichoplax adherens, es marino, son como pastillitas planas de células, ¿verdad? Miden 2 a 3 centímetros, son atisulares. ¿Eso qué significa? Que no tienen tejidos verdaderos, ¿verdad? Sin embargo, sí tienen varios tipos celulares, por lo menos 5 tipos celulares. No tienen sistema nervioso, no tienen músculos como tales. La palabra placos de Trichoplax viene de tableta o de plato. Es asimétrico, igual que los porífera o las esponjas. Vean que en su estructura tienen un epitelio superior, un epitelio inferior lleno de células glandulares y de células cilíndricas con proyecciones que les permiten moverse sobre el sustrato. Tienen una capa media de células fibrosas y una capa superior, ¿verdad?, de células flageladas, donde se generan una serie de esférulas, ¿verdad? Entonces por lo menos hay 5 tipos celulares. Algunos creen que hay más de por lo menos 8 especies. No sabemos en la actualidad si reconoce uno, podría ser que molecularmente se puedan diferenciar. Y tienen reproducción asexual, no se conoce bien la reproducción sexual en este grupo. Aquí vemos un placozoo. Vean que este está teñido de este color porque come bacterias o algas con coloración, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es tomar partículas alimenticias del medio ambiente o organismos del medio ambiente por su capa dorsal, por su epitelio dorsal, y lo van ingiriendo. Aquí tenemos la estructura muy interesante de este animalillo. Luego tenemos el filum porífera, los poríferos o esponjas, que ya desarrollan un sistema de poros y de canales para permitir el fluir del agua. Entonces tenemos aquí que hay 3 grupos principales de esponjas: las esponjas calcáreas, las demospongias y las hexactinélidas. Las esponjas calcáreas tienen espículas para dar sostén de carbonato de calcio. Las demospongias tienen espículas de ser radios, ¿verdad? Y presentan una cadena de moléculas que les da sostén también, que se llaman cadenas esponjininas, ¿verdad? Pero vean que mientras que este grupo calcárea tiene espículas de carbonato de calcio, estas dos tienen espículas de silicio, ¿verdad? Luego se desarrolla un sistema más complejo de trabéculos que se llama el retículo trabecular sincitial y espículas de serrayos, y llegamos a las hexactinélidas. Esos son los 3 grupos de esponjas vivas en la actualidad. Aquí vemos las formas de crecimiento de las esponjas, que pueden ser crustáceas, pueden ser esferoidales, que se llaman coraláceas, coralinas, en forma de digitiformes, en forma de dedos, variables, en forma variable, no determinada, tubulares, esponjas tubulares, y aquí vemos algunos de esos ejemplos muy bonitos, ¿verdad?, de esponjas. Las esponjas no tienen tejidos verdaderos que se reconozcan, pero sí por lo menos tipos celulares distintos. Uno de los tipos celulares son los cuanocitos, que son los que se parecen mucho a los cuanoflagelados. Vean que la estructura es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y las funciones que cumplen esas estructuras son las mismas que las que ya discutimos en los cuanoflagelados. En cuanto a la estructura de una esponja de mar, digamos, común, vean que ella está abierta por un gran poro que se llama ósculo, pero en todo el cuerpo tiene poros más pequeños,
por donde va a penetrar el agua y va a ser pasada por canales grandes o pequeños y va a salir por el ósculo. En ese proceso de filtrar el agua, los cuanocitos van a filtrar el alimento, ¿verdad? Que eso es lo que hacen aquí. Vean que como por un porocito o poro entra el agua a la cavidad y los cuanocitos van a absorber el alimento, ¿verdad? Y se lo pasan a otros grupos celulares. Entonces distinguimos en las porífera varios tipos celulares. Los cuanocitos, que son filtradores de elementos, ya los dijimos. Los pinacocitos, déjenme buscarlos, que están aquí, sirven para dar la pared del cuerpo protección, ¿verdad? Los arqueocitos, que los vemos aquí, que cumplen funciones varias, en algunos libros les llaman amebocitos. Y los colencitos, ¿dónde están los colencitos? Aquí están los colencitos, secretan colágeno, que también es una proteína estructural. Y vean que aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de las espiculillas, ¿verdad? Y aquí están los cuanocitos. Entonces es una estructura sencilla, ¿verdad? Del corporal de las esponjas. Tenemos esponjas asconoides, ciconoides y leuconoides y van en ese grado de complejidad. Esto según la complejidad de los canales internos. Los asconoides son más simples que los ciconoides, que son más simples que los canales de los leuconoides. Entonces aquí tenemos un asconoide, que es como la más sencilla, con una gran canal central que va hacia el ósculum. Luego tenemos los ciconoides, en donde vean que ya hay más protuberancias y un poquito más de complejidad en los canales. Hay canales radiales aquí. Y llegamos a los leuconoides, donde pueden haber un conjunto de alvéolos y cavidades. Entonces es ya más trabecular el tipo de canalización corporal que tienen estas esponjas. Luego pasamos al siguiente filum. Estamos aquí. Filum nidaria, los nidarios, ¿verdad? Que antes se llamaban celenterado. Los nidarios se caracterizan porque pueden tener células urticantes para defenderse o para cazar, ¿verdad? Y los vamos a dividir, vamos a ver, aquí hay algunas características, tienen simetría radial y desarrollan nidocitos. Los nidocitos son estas células para la alimentación o la defensa. Tienen larvas plánulas, es decir, son larvas planas que nadan y buscan un lugar donde terminar su desarrollo. Y tienen una boca circular rodeada de muchos tentáculos, varios tentáculos. Entonces tenemos una primera línea que va hacia Anthozoa, clase Anthozoa, que son las anémonas de mar. Luego tenemos la clase Staurozoa, la clase Siphozoa, que son las medusas de mar, la clase Cubozoa, que son otro tipo de medusas. Luego tenemos aquí los hidrozoos, ¿verdad? Los hidrozoos son los que son de tipo pólipo. Y aquí tenemos los hidrozoos traclínidos, los hidroides, otros tipos como esto se me olvidó en español cómo se dice, manufo, es que le decimos de otra manera, bueno, que son de estas que son sumamente urticantes, que a veces llegan a la playa y causan mucho dolor si uno se urtica con estos tentáculos llenos de nidocitos. Y luego los otros hidrozoos como las hidras. Entonces aquí tenemos la gran diversidad de este grupo, ¿verdad? Donde tenemos desde anémonas, medusas, corales que pertenecen a este grupo y las avispas de mar, ¿verdad? Que son como esas cubozoas. Los nidarios tienen dos tipos de morfología, por eso decimos que tienen morfología, dimorfismo morfológico. A veces pueden ser sésiles, es decir, no se mueven, están pegados al fondo marino, ¿verdad? Y entonces se llaman pólipos. Vean que el pólipo va a tener la boca en el extremo apical. Los que se mueven, las formas que se mueven, se llaman medusas. Y entonces aquí la boca va a estar digamos, en la parte ventral, ¿verdad? Tienen solo dos, son diblásticos, tienen solo dos capas embrionarias, ectodermo y endodermo. No existe el mesodermo es como una gelatina nada más, en lugar de mesodermo, perdón, una capa de tejido gelatinoso que se llama mesoglea. Entonces podemos ver epidermis, aquí dice gastrodermis, pero es lo mismo que el endodermo, porque lo que pasa es que esta cavidad está toda tapizada por tejido digestivo, entonces lo llamamos cavidad gastrovascular y por eso algunas veces aparece gastrodermis. Bueno, gastrodermis, endodermis, epidermis y mesoglea.
Una de las características principales de este grupo, distintivas, ¿verdad? Es que en su superficie tienen células modificadas que se llaman nidocitos, que están modificadas de tal manera que contienen toxinas y arpones proteicos, tienen, vean, un opérculo y un pequeño gatillo. Si esto es tocado por algún organismo, por algún estímulo, se abre el opérculo y entonces este filamento proteico que está aquí sumamente constreñido, ¡pum!, se libera por presión y entonces con esto pueden defenderse o pueden cazar a sus presas. Entonces, esta es una característica diagnóstica de este grupo, la presencia de nidocitos. Los nidocitos vienen de células intersticiales de la epidermis, ¿verdad? Y dentro de los nidocitos está la estructura que se llama nematocisto, que es la estructura que es proyectable, ¿verdad? Vean que ya tenemos un cierto desarrollo de tejido eh, nervioso, ¿verdad? En este grupo. Las toxinas, los tipos de nidocitos de cada especie van a variar un poco. Vean que, por ejemplo, aquí, en el tentáculo de este nidario, vemos la epidermis y como la epidermis está llena de nidocitos, ¿verdad? Que si se descargan, pues sirven para atacar a la presa. Aquí lo vemos de nuevo, ¿verdad? La cápsula del nidocito, la cápsula del nematocisto y como el nematocisto, ¡pum!, se dispara. Bueno, aquí lo vemos. Pues que son muy urticantes los nidarios. Vemos un desarrollo acá de células nerviosas, ¿verdad? Es una red nerviosa, pero ya es un paso más porque no lo encontrábamos en porífera. Es el desarrollo de una red nerviosa ya en nidaria, lo vemos, ¿verdad? Lo mismo que vemos aquí, ¿verdad? Una red nerviosa en una medusa. La clase Hydrozoa, ¿verdad? Vean que son mayoritariamente coloniales, ¿verdad? Tenemos una forma sexual que es el pólipo y una forma sexual que es la medusa. Y aquí está ejemplificado por el ciclo de vida de Ovelia. Voy a quitarme esto por acá. ¿Ves por acá? Ovelia, entonces veamos que las medusas, de forma libre medusa, es la de reproducción sexual, producen los gametos, se forma el cigoto por fecundación externa en el mar, el cigoto desarrolla una blástula que se transforma en una plánula, que es la larva de estos grupos de nidarios. La plánula busca una parte en el fondo del mar donde le gusta establecerse y comienza a crecer formando una colonia de pólipos, ¿verdad? Y esta colonia de pólipos va a tener tentáculos de alimentación, o hidrantes de alimentación, y gonóporos. En esos gonóporos, ¿verdad?, son como secciones sexuales. Ahí se van a empezar a dividir, ¿verdad? Recuerden que esta es la forma sexual, el pólipo es la forma asexual. Y se van a producir disquitos, ¿verdad?, que son pequeñas medusas. Entonces esas medusas salen, se arrancan y van a formar medusas adultas con lo que comienza el ciclo de nuevo. En la clase Hydrozoa tenemos los hidrozoos como las hidras, ¿verdad? Que pueden ser solitarios, viven en aguas, ¿verdad? Puede haber en aguas frescas, tienen reproducción sexual y reproducción asexual por gemación, como este que está aquí, que está produciendo gemas y de cada gema se produce una medusa que después se libera, ¿verdad? El resto de la estructura es igual. Aquí vemos una medusa con sus gónadas, ¿verdad? Esta está en reproducción sexual. El resto de características es igual a las del grupo. Vean que aquí tenemos la reproducción asexual de la hidra, como por medio de gemación produce otras hidras, ¿verdad? También tenemos reproducción sexual por medio de gónadas. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso de gemación y aquí vemos una hidra gemante. En la clase Hydrozoa tenemos, por ejemplo, el género Physalia. Ahí está la fragata portuguesa, siempre olvido ese nombre. Entonces, la fragata portuguesa es un ejemplo, es colonial, vean que hay un montón de tentáculos, ¿verdad? Que se llaman gastrozoides y que están hechos de gastrozoides, perdón, de esta zona de gastrozoides salen los tentáculos, ¿verdad? Y estos tentáculos son los que se encargan de la alimentación. En la clase Scyphozoa, tenemos los Scyphozoos, bueno, ahí se corre la imagen, pero está Aurelia Brita, que es una muy bonita ejemplo de medusa. Ay, perdón.
¿no? Y entonces vean cómo la medusa también por reproducción sexual produce una plánula, la plánula va y forma el pólipo, el pólipo empieza a producir estróbilos y cada una de estas medusillas hijas es una éfira. Se llaman éfiras cuando son pequeñitas y ellas salen y forman las medusas adultas. ¿Verdad? Aquí está la estructura general de una medusa, ¿verdad? Entonces vean cómo puede tener muchos tentáculos, algunos son luminiscentes, ¿verdad? Esos tentáculos pueden estar llenos de nidocitos, ¿verdad? Aquí está la boca en posición ventral y aquí vemos las gónadas, ¿verdad? Algunas tienen estructuras adhesivas, ¿verdad? Aquí tenemos la gran biodiversidad de Scyphozoos. Y luego tenemos la clase Scyphozoa, ¿verdad? Que la clase Cubozoa, que antes eran considerados partes de Scyphozoa, que son también medusas. Eh, no es que quiere decir que no tengan etapa de pólipo, pero no se conoce muy detalladamente, ¿verdad? Cubozoas o medusas cuboides. Finalmente, la clase Anthozoa es la que incluye a las anémonas de mar, que estos son de tipo pólipo, están pegados al medio, aunque también pueden despegarse ocasionalmente y nadar, están rodeados de muchos tentáculos que les ayudan a traer el alimento, rodean la boca y la boca da a la cavidad gastrovascular, ¿verdad? Vean que tienen también filamentos septales. Aquí tenemos, vean por ejemplo, esta iba a ser atacada por una estrella mar y se separó para moverse un poco. Entonces, son pólipos, son sésiles, pero pueden tener movimiento ocasional. Aquí tenemos una gran diversidad de medusas, algunas veces ellas se pegan a las conchas de los crustáceos que tienen los crustáceos y van ahí como comensales, ¿verdad? Viajando por diferentes partes. Luego tenemos la clase Anthozoa, que son los corales, ¿verdad? Tenemos hexacorales, octocorales, y el filum Netophora, ya pasando al siguiente filum, los Netóforas son de simetría radial también, algunas veces se les llama como medusas tipo peine, la mayoría son de vida libre, pues son alargados la mayoría, ¿verdad? Los netóforos, no todos, pero muchos, entonces medusas tipo peine son los netóforos, pero no hay que confundirlos porque no son del filum Nidaria. Filum Platelmintes, los gusanos planos. Los gusanos planos, que vimos que no tienen celoma, eh, hay de vida libre y hay parasitarios, ¿verdad? Vamos a tener las clases Turbelaria, Trematoda, Monogenea y Cestoda. En cuanto a los platelmintes, el sistema nervioso aquí es en forma de escalera, pues se llama sistema nervioso escalonado. Tienen un tejido que los cubre, ¿verdad? Que es como un tejido tegumentario, ¿verdad? Y pueden tener espínulas que salen de ese tejido tegumentario y el tejido de relleno se llama tejido parenquimatoso o parénquima, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura general de un platelminto, en este caso de un turbelario. Vean cómo tenemos aquí el tubo digestivo, ¿verdad? En este caso hay ya desarrollo de ocelos, que son estructuras que empiezan a hablarnos de una evolución más hacia arriba de sistemas oculares, al menos son estructuras para la detección de la luz, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la estructura general. Vean que tenemos músculos circulares, músculos epidermis, ¿verdad? Músculos longitudinales y músculos radiales. Entonces cada vez vamos viendo que la estructura corporal se va haciendo más compleja. Otra característica diagnóstica de este grupo de animales de los platelmintes son las células flamígeras, que son células que conectan con tubos, ¿verdad? Y dan al exterior. Estas tienen la célula flamígera tiene una estructura flagelar que parece una llama, por eso se llama así célula flamígera, y lo que hacen es filtrar los líquidos corporales para tomar los desechos y poder expulsarlos hacia el exterior. Entonces, pues ya ese sería el sistema excretor, ya aparece un sistema excretor, hay un sistema excretor osmorregulador, hay un sistema digestivo aunque no sea completo, ya vimos el sistema nervioso en escalera, ya vimos que tienen músculos circulares y longitudinales, aquí vemos la clase turbelaria, que son de vida libre, acuáticos, ¿verdad? Aquí tenemos dugesia, vean que tiene un sistema digestivo que no es completo porque no termina en un ano, y vean que en este caso de los turbelarios es tripartito, tiene el intestino, se parte en tres partes y en realidad va por todo el cuerpo, ¿verdad? Aquí tenemos un turbelario marino, pseudoviceros. La clase turbelaria, las dugesias tienen gran capacidad de regeneración,
usted las corta en diferentes fragmentos y cada fragmento puede volver a generar el mismo organismo. Vean aquí, se le hicieron 2 cortes a esta, acá, 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 y se van regenerando. Aquí tenemos muy bonita la biodiversidad de la clase Turbellaria, muy diferentes formas, colores de las marinas son muy vistosos. En la clase Trematoda tenemos parásitos que se denominan fasciolas. Hay fasciolas hepáticas que atacan el hígado, hay fasciolas sanguíneas que son ¿cómo se llama? Parásitos en sangre. Aquí tenemos la fasciola hepática, ¿verdad? Y Clonorchis sinensis, que es otra fasciola hepática humana. Esta clase Trematoda pues tiene un ciclo de vida complejo, ¿verdad? En donde pasa por estados que se llaman miracidios, que en el agua invaden una especie de caracol específica, y ahí dentro del caracol se forman esporoquistes que forman redias, que forman cercarias, y es la cercaria la forma natatoria que sale del caracol y puede ser pasada a animales o consumida o pasa al ser humano, ¿verdad? Entonces, en el ser humano, en el duodeno, ella se activa y puede migrar y llegar hasta el hígado. También pueden salir de los animales o del ser humano en forma de quistes, ¿verdad? En las excretas, en forma de huevos ahí que van a dar al agua, y si van a dar al agua vuelven a formar miracidios y sigue el ciclo vital. Dentro de la clase Trematoda, ¿verdad? También tenemos duelas sanguíneas, como dijimos, ¿verdad? Aquí esto es para ejemplificar el daño que causa una duela hepática. Duelas sanguíneas como la que causan enfermedades como la esquistosomiasis, ¿verdad? Aquí tenemos Schistosoma japonicum, aquí tenemos el macho que tiene una abertura donde vive siempre asociado con la hembra y están ahí en reproducción. Igual pueden salir por medio de huevos al medio ambiente. Igual los miracidios buscan su caracol, porque buscan caracoles como intermediarios, y las cercarias son las que pueden infectar. En este caso, digamos, en las aguas ellas pueden picar la piel humana y subir hacia el organismo. En la clase Monogenea tenemos organismos gusanos planos que son parásitos, principalmente ectoparásitos de peces, aunque hay algunos otros animales que son vertebrados, y poseen una estructura que los caracteriza, que se llama el opistactor, que es como una ventosa con garfios, ¿verdad? Están relacionados con los cestodos. ¿Quiénes son los cestodos? Clase Cestoda, las solitarias, así llamadas solitarias o tenias, que tienen una cabeza que se llama escólex, un cuerpo largo dividido en segmentitos que cada uno puede reproducirse, ¿verdad? Tiene estructuras masculinas y femeninas que se llaman proglótides. Todo el conjunto de proglótides se llama el estróbilo, y finalmente esos estróbilos, si se autofecundan, se llaman grávidos y pueden salir, cada uno arrancarse y salir por las heces y contaminar a otro organismo. Vean que tienen estructuras, ¿verdad? Como corolas llenas de garfios y ventosas para amarrarse a la pared del intestino. Aquí vemos el detalle de un estróbilo, ¿verdad? Entonces vean donde vemos el ovario, el útero y testículos. Por lo tanto son bisexuales, ¿verdad? Poseen esta estructura hermafrodita, ¿verdad? Y se pueden fecundar a sí mismos. Entonces, una vez que se fecundan a sí mismos, cada proglótide está llena de huevecillos y se van separando y saliendo por las heces, ¿verdad? Aquí tenemos el ciclo de vida, por ejemplo, de Taenia solium, que es que afecta al humano, pero se obtiene por el cerdo, ¿verdad? El cerdo puede comer los huevos donde hay heces contaminadas, ¿verdad? Entonces las larvas se van a activar en el intestino del cerdo, pasan a los músculos, y si se come carne mal cocinada, esa carne mal cocinada va a hacer que vayan vivas las larvas, se activen en el sistema digestivo humano y entonces se forme el adulto en el intestino. A veces estas larvas de estos animales se hospedan en lugares poco agradables. Por ejemplo, aquí vemos un cisticerco. ¿Qué es un cisticerco? Es esa larva, ¿verdad? Donde con su cabecilla, su escólex pequeño, ¿verdad? Donde está aquí metido en musculatura. Aquí lo vemos en un ojo, ¿verdad? Vean qué terrible, puede causar ceguera. Y en esta otra fotografía vemos un encéfalo de un paciente que murió, ¿verdad? Obviamente,
lleno de cisticercos, ¿verdad? En el cerebro. Entonces es terrible. Estos son de Taenia solium y es más peligrosa que Taenia sanguinata, obviamente, porque esos cisticercos pueden crecer en estos órganos como los ojos o el cerebro. Luego ya llegamos a este punto, a los ecdyzodos menores. Es un grupo de ecdyzodos menores donde tenemos el Phylum Nematoda, Phylum Nematomorpha, Phylum Quinorrhyncha, Phylum Priapulida, Phylum Oricifera, Phylum Onychophora y Phylum Tardigrada, ¿verdad? Que son estos grupitos que vemos aquí. Nematoidea, está Nematomorpha, Quinorrhyncha, Priapulida, que son grupos hermanos, ¿verdad? Tienen faringe de 2 capas, eso los caracteriza. Los loricíferos, los onicóforos, los tardígrados y los artrópodos. Estos 3 onicóforos, tardígrados y artrópodos forman el taxón de la Panartrópoda, el gran taxón de los supraartrópodos, ¿verdad? El Phylum Nematoda son los gusanos redondos que ya dijimos que tienen pseudoceloma, ¿verdad? Entonces vemos aquí una estructura corporal, vemos compleja, cordón nervioso dorsal, ¿verdad? Tenemos acá cordón nervioso ventral, tenemos el intestino, tenemos el pseudoceloma, la cutícula que cubre todo el cuerpo y la protege, la hipodermis, ¿verdad? Y tenemos pues los músculos, el sistema muscular comienza en boca, termina en ano, es un sistema digestivo completo. Este grupo se caracteriza porque pueden tener ánfidos, que son estructuras que son para la sensibilidad, ¿verdad? Son ambos lados de la cabeza, son órganos sensoriales, ¿verdad? Ya vemos evolución cada vez más hacia más estructuras para detección de estímulos ambientales, ¿verdad? Entonces vean que los ánfidos tienen un poro, ¿verdad? Y ahí llegan los procesos dendríticos, que son las ramificaciones de las neuronas sensoriales que están ahí en los ánfidos, a ambos lados de la cabeza de los nematos. Aquí vemos un nematodo de agua dulce y su estructura, ¿verdad? Vean aquí el ovario, los huevos, la vagina, ¿no? Recuerden que tienen cutículas, son ecdyzodos. Muchos parásitos son nematos de plantas, de animales, de todo tipo de animales. Aquí vemos a Trichinella spiralis. Aquí vemos los gusanos cardíacos. Es un corazón de, si mal no recuerdo, un perro lleno de gusanos. Por eso se llaman gusanos cardíacos. Ascaris lumbricoides, la lombriz intestinal, que antes era muy común en estos países. El macho, que tiene espículas copulativas, la hembra, que es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, cuando hay macho y hembra, hablamos de que hay dimorfismo sexual, si se ven distintos, ¿verdad? Parásitos humanos, que, bueno, tienen un ciclo de vida sencillo, también se contaminan por las heces contaminadas, que contaminan alimentos, si están mal cocidos, puede llevar a que estos animales se activen, ¿verdad? Los huevos, y entonces ingresen a la circulación y vayan a varios órganos. Por ejemplo, una cosa terrible de este grupo es que pueden ir a los pulmones y subir por el tracto digestivo, y vean aquí las consecuencias, ¿verdad? También aquí se están reproduciendo en grandes números en los intestinos. Bueno, cosas poco agradables. Otro nemátodo que es parásito del hombre es Buchereria bancrofti, que produce la enfermedad de la elefantiasis. Estos que se meten, las larvillas que vienen por la picadura de los insectos, ¿verdad? Que son los que transmiten esa enfermedad, pero esta enfermedad es más circunscrita a la África, ¿verdad? Y entonces esas microfilarias van a meterse en los nodos linfáticos y van a causar la inflamación de este sistema, y entonces causa esta terrible deformación. Y luego, si otro mosco vuelve a picar a la persona infectada, puede absorber las microfilarias y entonces pasarlas a otra persona. En el Phylum Tardigrada o tardígrados, vamos a tener a los ositos de agua que tienen la capacidad de partenogénesis. Tienen sexos separados, pero pueden reproducirse sin necesidad de copulación, que se llama partenogénesis. Y otra cosa muy interesante es que tienen criptobiosis, es decir, una gran capacidad de animación suspendida. Han soportado temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, etcétera, congelamiento, qué sé yo, presencia de etanol, radiación ionizante, y es lo que hacen es como congelarse, y después cuando vuelve
las buenas condiciones vuelven a activarse. Entonces son de los organismos más resistentes. Cuando un organismo tiene ese grado de resistencia, se dice que presenta criptobiosis. En el filo Onychophora tenemos los gusanos aterciopelados u onicóforos, ¿verdad? Que están circunscritos a ciertas partes de Mesoamérica, de África y sobre todo aquí en esta región de Oceanía, ¿verdad? Australia. Eh, Tienen mucha estasis, es decir, han cambiado muy poco desde el Cámbrico. Tienen formas muy raras de reproducirse. No hay muchas especies, hay menos de 100 especies, ¿verdad? 70 especies. Tienen hábitos reproductivos muy extraños, ¿verdad? Muchos son ovovíparos y otros son vivíparos con unión placentaria. Entonces son animales bien interesantes también. Luego llegamos al filum Annelida. Ya estamos aquí. Los gusanos segmentados. El filum Annelida, en verdad, que pertenecen al grupo de los lofotrocosos, se van a dividir en grupos poliquetos, oligoquetos, irudinios. Estos grupos, una de las características diagnósticas es que tienen el cuerpo segmentado, ¿verdad? Segmentos repetidos. Tenemos gran cantidad de tipos muy bonitos de anélidos. Ahí tenemos poliquetos, este es parásito, que es la lich, ¿cómo se dice eso? Y ahorita me voy a recordar, son los irudinios, que son ectoparasitarios, sanguijuelas, que absorben sangre. Una característica de estos grupos que tienen proyecciones pequeñas, que se llaman zetas, ¿verdad? Vean que tienen el cuerpo dividido en segmentos, la mayoría de veces los segmentos son de estructura repetida. Vean de nuevo, tienen vaso sanguíneo dorsal, ¿verdad? Tienen vaso sanguíneo ventral, tienen un septo, tienen una pared muscular importante, ¿verdad? Tenemos músculos longitudinales, músculos circulares, tienen peritoneo, ¿verdad? Porque son celomados verdaderos, ¿verdad? Tienen sistema digestivo completo, comienza en boca, termina en ano. La primera clase es la clase poliqueta, que significa con muchas setas. Vean que en cada segmento tienen una estructura que se llama parapodio, y el parapodio tiene un montón de proyecciones, ¿verdad? Que sirven para la locomoción, que se llaman setas. Si tienen muchas setas, entonces se llaman poliquetos, ¿verdad? Aquí tenemos Anireis, que es un ejemplo de poliqueto. Este es acuático, ¿verdad? Aquí tenemos algunos de estos poliquetos, pueden estar enterrados, formar tubos y enterrarse en la arena, o formar tubos sobre la arena. Algunos simplemente vienen enterrados en la arena y filtran el agua donde obtienen los alimentos y después tiran por otra abertura del tubo o del túnel sus desechos, ¿verdad? La clase oligoqueta son aquellos que tienen quetas pero no tantas, ¿verdad? Tienen mucho menos, y ahí tenemos el ejemplo más común, es Lumbricus terrestres o la lombriz de tierra, ¿verdad? La lombriz de tierra es hermafrodita, es decir, podría ella reproducirse a sí misma, pero lo que hace es buscar a otra lombriz y entonces se fecundan cruzadamente. Cuando lo hacen se amarran por esta estructura que se llama clitelo, que las caracteriza, ¿verdad? Vean que tiene un ya pequeño cerebro, ¿verdad? Que lo más correcto es decirle un ganglio cerebral. Y vean que después tiene un anillo nervioso que baja hacia de la parte dorsal a la parte ventral. Entonces tienen un cordón nervioso ventral. Tienen un sistema digestivo que tiene boca, faringe, molleja, qué sé yo, y que va a dar un intestino. Y vean que aquí tiene una serie de arcos aórticos musculares que se llaman corazones, o se les llama corazones, ¿verdad? Que hacen que circule la sangre por el vaso sanguíneo dorsal y el vaso sanguíneo ventral. Igual la estructura aquí vemos que es estructura muscular compleja, debajo de la cutícula está la epidermis, tenemos igual músculos circulares, luego una capa de músculos longitudinales como hemos venido hablando en otros grupos, vaso sanguíneo dorsal, vaso sanguíneo ventral, tenemos el cordón nervioso ventral, es diferente que nosotros que tenemos cordón nervioso dorsal.
En cada segmento van a tener ya dos nefridios. Los nefridios son estructuras renales, o sea, estructuras para la filtración y eliminación de residuos por medio de líquidos, ¿verdad? Entonces ya tenemos también órganos receptores, entonces vamos viendo que la evolución va aumentando en complejidad en todos estos grupos y vemos que en cada segmento del cuerpo, pues bueno, se repiten esas estructuras internas, ¿verdad? Aquí tenemos los 5 corazones, ¿verdad? De la lombriz de tierra. Aquí vemos la reproducción un poquito de la lombriz, ¿verdad? Cómo se buscan y se fecundan, ¿verdad? Luego tenemos otra vez la estructura de que como estos tubos nefríticos, ¿verdad? Van a dar al nefridio y esto va a dar a un poro en la pared por donde se eliminan los desechos, ¿verdad? Vean aquí lo que les decía anteriormente, como tenemos ya ganglios cerebrales que los podemos llamar como tales, que forman un cordón o un anillo circunfaringio, y entonces el sistema nervioso baja de ser de posición dorsal a ser de posición ventral. En la clase Hirudinea tenemos las sanguijuelas, que son hematófagas y son ectoparásitos, ¿verdad? Tienen una estructura, una boca en medio de una estructura de sujeción, ¿verdad? Hay una estructura de sujeción anterior y una posterior, ¿verdad? Aquí tenemos las bolsas intestinales y vean que hay de diferentes tamaños. Este es bastante grande. Siguiente filum, el filum molusca, los moluscos. Es un filo interesantísimo, tiene gran cantidad de temas que podríamos estudiar en ellos, pero vamos a nada más a mencionar las cosas principales. Vean que hay varios grupos, los grupos principales, tal vez los más mencionados, la clase poliplacófora, poliplacóforos, monoplacóforos, gastrópoda, cefalópoda, bivalvia. Los escafopodos también. Pero en sí, digamos, vamos a citar aquí algunas de las características principales que les apunté. Acá una de las características diagnósticas es que tienen un tejido que se llama manto. Esto que vemos aquí se llama manto, que los envuelve. El manto, por un lado, genera la concha y por otro también tiene funciones en la respiración, puede tener funciones respiratorias. No se conoce reproducción asexual, son triploblásticos o triblásticos, es decir, tienen 3 capas embrionarias, tienen simetría bilateral, ¿verdad? Sistema circulatorio abierto. ¿Qué significa eso? Cuando no está totalmente cerrado en arterias y venas, sino que en secciones termina el vaso sanguíneo y se abre como un espacio donde se deposita la sangre, que se llama seno venoso o seno arterial. En algunos el sistema circulatorio está secundariamente cerrado, o sea que después se cierra, pero eso ocurre solo en los cefalópodos, ¿verdad? Corazón de 3 cámaras, tricameral, arterias en ventrículo, vasos y senos, ¿verdad? Pigmentos en sangre, ya vemos pigmentos en sangre, respiración por medio de las branquias o por medio de pulmones, por medio de la piel, por medio del manto, o sea, es muy variado. Tienen nefridios más complejos que los grupos anteriores, entonces se llaman metanefridios. Sistema nervioso ya un poquito cada vez más complejo, con ganglios cerebrales que se van haciendo más complejos, son más complejos en los cefalópodos. Tienen incluso ganglios pedales, los que tienen un músculo grande ventral para moverse, que se llama el pie, tienen ganglios nerviosos pedales, otros ganglios nerviosos viscerales, ¿verdad? Bueno, son las características generales de los moluscos. Aquí vemos el tema del manto, entonces como del manto se origina la concha y también puede tener función en la respiración. De hecho, cuando se acumulan impurezas en el manto de algunos, como las ostras, pueden generar perlas, ¿verdad? Como ellos producen nácar alrededor de las impurezas en el manto y de ahí es donde vienen las famosas perlas. En la clase monoplacófora vamos a tener los monoplacóforos que tienen una concha de una pieza, ¿verdad? Termina en un piquillo, ¿verdad? Hay unas 25 especies más o menos, tienen branquias, metanefridios, ya les dije una unidad de una sola concha y se considera que poseen pseudometamerismo, ¿verdad?
y no, no es metamerismo completo, ¿verdad? Un pseudometamerismo, ahí tenemos neopilina, es como la especie más conocida. La clase poliplacófora son los poliplacóforos, ¿verdad? O quitones, que tienen de 7 a 8 placas en su concha, articuladas en el dorso, y estos puntitos que no sé si ven aquí son osetes, ¿verdad? Osetes o estetes, que son, como por aquí tal vez se ven, que son fotosensibles, ¿verdad? Seguimos viendo la evolución del ojo. La clase gastropoda son las que llamamos caracoles y babosas, ¿verdad? Que hay acuáticos y hay terrestres. Muchos, los caracoles tienen esta característica de tener el cuerpo espiralado, hecho torcido, se llama torsión dentro de su concha, ¿verdad? Eh, Hay varios tipos de procesos que llevan a la torsión, pero no vamos a entrar en este caso en ese detalle. Dentro de los gastóropos tenemos los prosobranquias, son caracoles marinos y de agua dulce, donde la cavidad del manto está en posición anterior, ¿verdad? Entonces aquí vemos ejemplos: Sifoma, Diodora. Los opistobranquios en su mayoría son marinos, eh, tienen en posición derecha lateral la apertura, ¿verdad? Y tenemos ahí lo que llamamos liebres marinas, babosas marinas, mariposas marinas, como Aplicia, ¿verdad? Que es una de las más estudiadas. Los opistobranquios y los nudibranquios son carnívoros, son muy conocidos, ¿verdad? Muy coloridos, perdón, son acuáticos, ¿verdad? Tienen receptores químicos o quimiorreceptores dorsales muy vistosos, algunos de ellos. En la clase bivalvia tenemos las que tienen dos conchas, ¿verdad? Los bivalvos, cuya parte muscular es la parte que se consume cuando se consumen, respiran por medio de branquias, tienen músculos abductores para cerrar las dos conchas, ¿verdad? Eh, Aquí en bivalvia tenemos desde almejas muy pequeñas hasta almejas gigantescas, ¿verdad? Vean que cada uno de estos puntos es un óculo, ¿verdad? Son ojos, son estructuras eh, fotosensibles. En la clase cefalopoda, que es la más derivada dentro de este grupo de gastrópodos, tenemos, por ejemplo, una gran variedad. Dentro tenemos los pulpos, los calamares, los nautilos, son cefalópodos, ¿verdad? Aquí tenemos un calamar. Tienen comunicación compleja por medio de células pigmentarias, son de los más inteligentes que hay, se sabe que tienen memoria, son capaces de aprender cosas, tienen de los ojos más complejos que hay, los ojos de las cefalópodos, sepias, calamares, pulpos, ¿verdad? Son complejos, de estructura semejante a los de un vertebrado como el humano, ¿verdad? Pero tienen origen epidérmico. En cambio, en nosotros los ojos tienen origen nervioso. Vean que entonces nos habla de que han evolucionado dos estructuras prácticamente iguales de manera independiente, dos veces en la historia evolutiva, por lo menos, para que vean qué interesante que es esto. Los cefalópodos se llaman así porque tienen la cabeza, digamos, la cabeza, las patas están fusionadas como en la zona alrededor de la boca, entonces parece que son nada más cabeza y pies, por eso se llaman cefalópodos, ¿verdad? Tienen, como les dije, medios de reproducción y de comportamiento complejos. Aquí vemos un pulpo, ya tiene mayor desarrollo del cerebro. Vean que muchos de estos, la concha externa se ha perdido, de tal manera que está reducida al interior y forma una conchilla inferior, si es que está presente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en la estructura del calamar estaba por ahí. Bueno, ahorita no la veo, pero entonces o han perdido la concha o es reducida interna, ¿verdad? Eh, y vean que entonces, pues, de nuevo el tema del ojo, vean el parecido entre el ojo de un pulpo y el ojo de un humano, ¿verdad? Entonces vean que el origen de estos grupos viene del precámbrico, la radiación adaptativa fue en el paleozoico, ¿verdad? Y actualmente los más abundantes son los gastrópodos y los bivalvos dentro de este grupo de los moluscos. Aquí vemos moluscos, bivalvos, muy bonitos, cefalópodos. Y finalmente llegamos al filum arthropoda, los artrópodos.
Los artrópodos vamos a dividirlos en grupos, ¿verdad? Importantes, que son los miriápodos, los quelicerados, los que tienen quelíceros, estructuras vocales, los crustáceos y los hexápodos o insectos. Se llaman hexápodos porque tienen 6 patas. Bueno, en el filum artrópodo tenemos como característica diagnóstica los apéndices corporales en segmentos, ¿verdad? Pueden ser uniramios o pueden ser biramios, ¿verdad? Luego tenemos la presencia de quelíceros en algunos. Los quelíceros son estructuras ponzoñosas que les sirven a algunos como los arácnidos para cazar. Entonces los que tienen quelíceros se llaman quelicerados. No todos los artrópodos obviamente son quelicerados. Otros tienen estructuras bucales más para masticadoras como los insectos, ¿verdad? Los artrópodos tienen una cutícula compleja, ¿verdad? Vean que tiene epicutícula, procutícula, que se divide en exocutícula y endocutícula, ¿verdad? Entonces también tenemos un exoesqueleto, ¿verdad? Que debe mudarse. Algunas veces hay la presencia de setas. El exoesqueleto permite, muchas veces en las uniones de los apéndices corporales, de las patas, tienen fluido ahí, que están llenos de fluido y permiten movimientos muy complejos y precisos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no ha visto una araña cazando como lo hace tan diestramente? Como tienen exoesqueleto deben sufrir muda y por lo tanto son equinozoos, ¿verdad? En el subfilum Chelicerata tenemos los quelicerados. Los quelicerados los vamos a dividir. Vean que una característica diagnóstica es la pérdida de antenas. Tienen 4 pares de patas. Los quelicerados. Y tenemos la clase Pycnogónida, Merostomata y Arácnida, ¿verdad? Los merostomatos tienen esta cola diagnóstica que se llama, una característica diagnóstica que se llama el telson. Los picnogónidos también se llaman a veces arañas marinas. Y tenemos los arácnidos, ¿verdad? Donde se han reducido los apéndices abdominales o se han eliminado o se han modificado. En la clasis Meristomata, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a ver estas clases, estamos en el subfilum Chelicerata, quiere decir que tienen quelíceros. En la clase Merostomata tenemos, estos son los cangrejos cazuela, ¿verdad? Así se les llama, cacerola, ¿verdad? Son animales muy interesantes, se sabe que casi no se mueren por enfermedades, sino mueren por el tiempo, por el paso del tiempo. Luego tenemos la clase Pycnogónida o de arañas marinas, ¿verdad? Que hay de tamaños desde muy pequeños hasta grandes, muy grandes. Son realmente poco atractivos. Vean que se caracterizan porque tienen una proboscis bucal. En la clase arácnida, esta es una clase enorme, ¿verdad? Aquí tenemos el ordo Araniae, se debe decir Araniae. Y ahí tenemos, ¿verdad? Muchos de estos arácnidos. Tenemos, bueno, los bichitos estos, vean que la cabeza y el tórax los tienen juntos. Por eso se llama cefalotórax. Entonces decimos que tienen 2 partes en el cuerpo, cefalotórax y abdomen. Vean que las patas, los 4 pares de patas salen del cefalotórax, no del abdomen. De nuevo, son del subfilum Chelicerata, tienen quelíceros. Tienen varios pares de ojos, las arañas tienen 8 normalmente, ¿verdad? Y aquí el ordo aranae es una parte de arácnida, pero vean que entonces tenemos ordo aranae, las arañas, ordo escorpiónida, los escorpiones, vamos a ver, ordo acarina, siempre se me olvida el nombre de eso en español, siempre. Ahorita me vuelvo a acordar. Los ordopiliónida, que son las arañas de patas flacas, ¿verdad? Los opiliónidos. Tal vez no tan conocidas para ustedes, pero sí importantes: el ordo ambiplígida, los ambiplígidos, el orden solpúlgida, los solpúlgidos. Vamos a ver aquí, tal vez hay unos ejemplillos. Bueno, estas son las arañas de los opiliónidos, escorpiónidos, pseudoescorpiónidos, solpúlgidos. Dios, cómo se me fue a olvidar. Las que se chupan la sangre en las vacas, nunca me acuerdo el nombre de eso en español. Por ahí me acordé, perdón.
En la clase Arácnida seguimos Ordo Aranae. Las arañas respiran por una estructura que parece un pulmón, pero que parece un libro, entonces se llama eh, pulmones en libro. Vean que tienen en el abdomen estructuras de producción de seda, ¿verdad? Tienen en su aparato bucal los quelíceros y tienen los pedipalpos, que en el caso de las arañas se usan para la fecundación, y tienen sus 4 pares de patas. Muchos tipos de arañas, ¿verdad? Algunas son cazadoras, otras son tejedoras, ¿verdad? Hay de arañas que tienen venenos importantes, y eso no tiene que ver con el tamaño de la araña, ¿verdad? Por ejemplo, la viuda negra es sumamente peligrosa y venenosa para el ser humano, y es una araña pequeñita, ¿verdad? En cambio, una tarántula, pues lo que puede causar es dolor o lo que sea, pero su mordedura, pero no es necesariamente letal. Entonces no tiene que ver con el tamaño. Clasis arácnida, ordo escorpiones, los escorpiones, ¿verdad? Tenemos prosoma, opistosoma, abdomen. El abdomen termina en un telson, y en el telson está la vesícula y la espina, la aguja con la que inyectan el veneno, ¿verdad? Para el ser humano hay escorpiones venenosos mortales y otros que no son mortales. Tienen diferentes comportamientos complejos. Algunas especies de ellos cargan a sus crías un tiempo en su dorso, ¿verdad? Aquí tenemos Clasis arácnida, ordo opiliones. Son estas arañitas que les decían que la gente le llama arañas, pero en realidad son opiliones, las que tienen las patitas así, caminan temblorosas. Clasis araña, ordo acari, los ácaros, ¿verdad? Que son minúsculos. Y vea que también tiene aquí estas que se me olvida el nombre, las que chupan sangre en las vacas y los caballos, pero es que no me puedo de acordar cómo se llaman. En la clase arácnida, ordo ambiplígida, vea, esto que podría ser una araña, en realidad es un ambiplígido, que tienen en las extremidades anteriores estos látigos enormes, ¿verdad? Hay de diferentes tamaños, les gustan mucho las zonas áridas. Luego tenemos en artrópoda el subfilum Myriapoda. En los miriápodos tenemos varios grupos. Principalmente los más conocidos son los diplópodos y los quilópodos. Los diplópodos son los milpies. Estos son detritívoros, no pican, no son peligrosos, no son venenosos. Los milpies, los que se enroscan así, porque la gente los confunde con los cien pies y los mata. Los que sí son venenosos y pican y son carnívoros son los quilópodos o cien pies. Vean que son muy diferentes los diplópodos, que son detritívoros, herbívoros, a los quilópodos, ¿verdad? Herbívoros porque comen restos de todo lo que se hallan ahí, pero en realidad son detritívoros. Bueno, en el subfilum crustácea encontramos los crustáceos, ¿verdad? Que tienen normalmente 5 pares de apéndices, ¿verdad? Y vean que aquí el grupo hermano son los hexápodos. En el crustáceo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos que los apéndices principales son los que llamamos entre comillas patas, ¿verdad? Como patas caminadoras. Vean que pueden tener antenas, no hemos visto en los otros grupos antenas, mandíbulas para masticar, tienen cabeza, tórax, abdomen. El abdomen termina en un telson y un urópodos, puede tener nadadores, estructuras de nadadores, ¿verdad? Vean que tienen, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 pares de apéndices, por eso se llaman decápodos, ¿verdad? Está el subfilum, en este subfilum crustáceo están los cangrejos. Bueno, pero por esta ocasión no les voy a entrar en el tema de la función reproductiva. Aquí tenemos la gran biodiversidad de crustáceos, cangrejos, langostas, langostinos, ¿verdad? Estos son crustáceos también, la mayoría son marinos, pero vean que hay terrestres, estos que llaman cochinillas son terrestres. Tenemos los barnacles, cirripedios, ¿verdad? Cangrejos, pulgas de agua. Y tenemos finalmente el subfilum hexapoda o clasis insecta, que en algunos lugares aparece como superclasis insecta porque es tal vez el grupo animal más biodiverso, al menos todavía se considera así. Donde tenemos los entognatos,
Y los insectos como tales, pleópteros y neópteros, ¿verdad? Estos tienen 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Ya no es como las arañas que nada más tienen cefalotórax y abdomen. El aparato bucal es muy complejo, en algunos está diseñado para masticar, en otros para picar, en otros para succionar. Tienen antenas que tampoco tienen los arañas, pero eso sí lo comparten con los crustáceos, ¿verdad? Tienen ojos compuestos, que es un ojo compuesto por muchas estructuras oculares pequeñas o ojos pequeños. Pueden tener las patas también modificadas para diferentes tipos de locomoción y algunos son alados, ¿verdad? Aquí vemos los ojos compuestos y las antenas, ¿verdad? De un insecto. Hay una gran diversidad, o sea, no podríamos hablar de eso. Himenópteros, coleópteros, lepidópteros, áfidos, bueno, increíble la biodiversidad que tenemos en este grupo. Vean que respiran por medio de un sistema de túbulos que se llaman traqueidas o tráqueas, ¿verdad? Eh, que se encuentran a lo largo de toda la cavidad corporal del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema de respiración que tienen los insectos. Ojos compuestos, como ya hablamos, vean que cada omatidio o celillo tiene una estructura compleja, desde lentes corneales hasta cristalinos, zona de cristalino. Vean que aquí tienen las células retinulares, que son las fotosensibles, y terminan en un axón nervioso que se unen todos en un nervio óptico, y cada uno de estos es un omatidio. Entonces vean que el ojo compuesto de un insecto pues es bastante interesante y peculiar también. Bueno, podemos dividir a los insectos en homometábolos, si hacen metamorfosis completa, o hemimetábolos, eh, si hacen metamorfosis incompleta. Ven aquí el caso de la mariposa. Ella tiene fases bien distintas. El adulto alado es muy distinto del huevo, de la oruga, ¿verdad? La oruga se transforma en una crisálida, que es cuando hacen el cocún y luego de la crisálida sale el adulto. Esto es una metamorfosis completa, entonces la mariposa es holometábola. Pero si nos vamos aquí, esta chinchilla de aquí, vean que del huevo sale un individuo pequeñito que va creciendo hasta llegar al adulto, pero son fases parecidas entre ellos, ¿verdad? Como que la forma juvenil ya es como el adulto pero en miniatura, y esto no pasa por todas estas otras etapas, entonces se llama, sino que pasa nada más por una serie de ninfas. Entonces si pasa solo por ninfas que recuerdan al adulto, se llaman hemimetábolos o de metamorfosis incompleta. Espero que esto les sirva para comprender un poquito más sobre la diversidad del reino animal. Muchas gracias.